50 días después del crimen, la PDI detuvo a Denise Llanos, la madre de Ámbar Cornejo, por su eventual responsabilidad en el crimen de la joven. Trascendió que la Brigada de Homicidios logró acreditar su ubicación al momento del asesinato y que habría comprado artículos de aseo para borrar pistas. Mañana comienza la franja electoral para el plebiscito del 25 de octubre. A horas del inicio de la propaganda en televisión, los partidos afinan los últimos detalles para representar sus opciones e incentivar el voto durante la pandemia. En los balcones de algunos edificios ya es posible ver las posturas de los eventuales votantes. Nueva ola de protestas se desató en Estados Unidos por la polémica decisión judicial de no presentar cargos por homicidio contra policías investigados por la muerte de Breonna Taylor. Las violentas manifestaciones terminaron con 2 agentes baleados en Louisville. Donald Trump, por Twitter, informó que está rezando por los oficiales heridos. Crisis en Colo-Colo tras la derrota en Libertadores. El paraguayo Jara y el mismísimo Aníbal Mosa en la mira para salir del Monumental. Y se dio el puntapié inicial al nuevo protocolo contra el abuso, acoso, discriminación y el maltrato en el deporte chileno. Esto y más en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. Casi 2 meses después del crimen, Denise Llanos Lascano fue detenida por su eventual participación en el asesinato de su hija, Ámbar Cornejo. Según la PDI, hay pruebas contundentes de su participación. Denise, si nos puedes contar un poco. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Ella es cómplice, es cómplice. Desde el primer día, el papá de Ámbar y la hermana de Bustamante aseguraban: Denise Llanos Lascano tenía alguna participación en el crimen de su hija. Quizás el tiempo les dio la razón. Ahora, recién 50 días después del asesinato, fue detenida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes? Dudas que muchos tienen. El informe de la PDI, mostrado en exclusiva por 24 horas, con fecha 18 de agosto, concluía lo siguiente. Considera evidentemente extraño y dudoso que no haya tenido conocimiento de las intenciones de Bustamante Pérez o que no pudiese haber sido testigo presencial de los hechos. Y su madre, con un silencio cómplice también, no entregó ninguna información. Y eso hizo suponer a los policías que estaban presentes en un hecho de extrema gravedad. Pese a esos antecedentes, pasaron casi 2 meses para que esta mujer quedara a disposición de la justicia. La tarde de este jueves, la PDI llegó con una orden de captura hasta el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha. Llanos habría estado ahí por un supuesto cuadro depresivo. Salió desde ese recinto rumbo al cuartel de la Brigada de Homicidios. Todos los antecedentes que se pudieron recabar, nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir objetivamente y de manera seria que ella tiene un grado de participación en este delito. Debe ser corroborado y analizado por los detectives en el transcurso del tiempo, y gracias al trabajo investigativo, científico y metodológico que realizó el personal a cargo de esta investigación, se logró reunir elementos de prueba y convicción necesarios para poder desvirtuar algunos hechos y para poder establecer la participación de la persona en el delito. Y las copias de las carpetas investigativas, claramente nosotros tenemos la convicción que ella podría ser coautora del delito de parricidio. Ella es Denise Llanos, tiene 37 años. Hay hechos clave que fueron pavimentando el camino para que la PDI determinara que ella algo tenía que ver en la muerte de su hija, Ámbar Cornejo. Por ejemplo, su declaración ante los policías. Ella sabía todo. Procedió a descuartizarla y guardar los trozos de su cadáver y los cuchillos dentro de coolers. Inculpó a su pareja Hugo Bustamante. Lo extraño es que lo hizo en su segunda declaración. La primera vez que entregó su testimonio a la PDI dijo no sabía nada del paradero de su hija. Según ella, estaba amenazada por este hombre. Esta persona tuvo los medios y los mecanismos que le permitieron en su momento denunciar, que le permitieron avisar. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado.
Denise Llanos era testigo, lo determinaba así el Ministerio Público. Aseguraban, no había evidencias convincentes que dijeran estuvo ahí o participó. Sin embargo, el informe policial de la investigación arrojó que el día del crimen la mujer habría dejado a su hija a merced de Bustamante para asesinarla. Se deduce sería para permitirle a Hugo, en solitario, efectuar las acciones realizadas con el cadáver de la víctima. De lo anterior se logró detectar un comportamiento planificado y alineado por parte de Denise en cuanto a los actos realizados y por realizar del imputado. Y de su declaración en esa oportunidad no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron con Ámbar. Ya, papá, muchas gracias. Ahora estoy tonificando un poco el cuerpo, ya que estamos en cuarentena y no puedo salir. Papá, me duele todo. Ese es el último audio de Ámbar con vida. Se lo envió un día antes del crimen a su padre, Ulises Cornejo, quien conversó hace un tiempo con Iván Núñez. Aquella vez, Cornejo endosó la responsabilidad a Llanos en la muerte de su hija. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, la verdad, pero ella sabía. Ella siempre la negó. Nosotros cuando quise ir a verla inmediatamente a Limache y ella no me dio la dirección, nunca quiso hablar conmigo personalmente de la desaparición de Ámbar. Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Hay otros elementos que sirvieron en la investigación. Se logró determinar que ella acompañó a Bustamante a comprar útiles de aseo para borrar pistas. Ya es historia conocida. El cuerpo del adolescente fue escondido prolijamente justo en este lugar. Ella, amiga de Ámbar, llamó a Llanos y la grabó. Decía desconocer dónde estaba su hija. ¿No han sabido entonces nada de ella? Nada, pues si yo te digo, Yolanda, yo le paso la plata que le manda el papá, pues como está tan pesada y prepotente, entonces yo llego, le paso la plata y le digo chao, chao, y lo hago una vez al mes. Ah, pues. Y a mí lo único que me dice es que está en la casa de una amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga. ¿Cuál amiga? No, ninguna amiga tiene nombre. ¿Qué te pareció extraño de esa conversación? Todo, porque nosotras estábamos súper preocupadas, fue súper angustiante todos esos días, entonces ella no tenía ni una gota de preocupación. Primero fue Hugo Bustamante, ahora se suma Denise Llanos. Ambos son apuntados por participar en uno de los crímenes más recordados del último tiempo. Estamos muy contentas como dirigentes, como sociedad, como comuna, de que por fin Denise Llanos está detenida como la asesina que siempre ha sido de nuestra hermosa y recordada y querida Ámbar Cornejo. De verdad estamos haciendo todo lo posible para que la justicia haga su trabajo. Audios, declaraciones, videos, entrevistas, evidencias y pruebas. Todo será mostrado este viernes en la audiencia de formalización contra esta mujer, madre de Ámbar Cornejo Llanos, detenida en calidad de coautora de parricidio. Bueno, estamos en contacto con Patricio Olivares, abogado de Ulises, el padre de Ámbar Cornejo. Abogado Briones, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le pregunto de inmediato porque su defendido decía muy temprano dentro de la ocurrencia de este crimen que la madre tenía una participación importante en la desaparición y muerte de la pequeña Ámbar. ¿Qué elementos de prueba hay hoy día que no tuvo la Fiscalía en su momento para decir que ella sí tiene una responsabilidad? Buenas noches. Hola, Iván, buenas noches. Se agradece el contacto para poder referirnos respecto a los nuevos antecedentes que tenemos el día de hoy. Efectivamente, hoy el Ministerio Público, tras un largo trabajo de parte del equipo de la Brigada Homicidio Valparaíso, liderados por el subcomisario Martínez, han logrado establecer y han logrado acreditar la participación de la madre de Ámbar en la comisión del homicidio de esta, posicionándola básicamente, ya sea facilitando los medios y los recursos para que el imputado Bustamante pudiera cometerla, pudiera ocultar los vestigios del delito y también favorecer la impunidad de este. ¿Ya? Abogado, perdón, abogado, me detengo un segundo ahí por lo que usted está diciendo. ¿Tendría una participación entonces en calidad de cómplice y encubridora o coautora de este crimen? Coautora, Iván, a criterio propio coautora, y esperemos que mañana el Ministerio Público la formalice como coautora del delito de parricidio, ya dado que la pena es mucho mayor en relación a que fuera encubridora o cómplice. ¿Ya? A ese respecto, en el primer texto, en la primera querella que ha sido interpuesta por este abogado,
Nosotros, a todas luces y en base a la experiencia que uno puede tener como litigante y a experiencias anteriores, logramos determinar que a lo menos, y así la PDI lo dijo en un informe que evacuó al Ministerio Público, que esta persona que hoy en día es imputada, doña Denise Llanos, a lo menos tenía calidad de encubridora, puesto que resultaba un poco extraño, un poco paradójico, que ella hubiese andado deambulando con el imputado. Posteriormente encontramos archivos de video que han sido de conocimiento público, donde se encuentran a ambos comprando en una tienda ropa para ambos. Por lo tanto, a ese respecto y a esa época solamente teníamos información. Pero con el devenir de los días, que en una labor exhaustiva por parte de la Policía de Investigaciones, como lo reiteraba hasta el cansancio, estos detectives logran acreditar ciertos pasajes o ciertas circunstancias de la declaración de doña Denise Llanos, lo cual hoy día nos tiene con resultados bastante positivos para las expectativas de mi representado. Abogado, en ese sentido, por los antecedentes que usted conoce del caso, ¿la madre habría comprado y facilitado insumos, elementos para que fuera asesinada su hija? Miren, es de conocimiento público y así lo han vertido múltiples personas a las cuales han sido entrevistadas por ustedes mismos, los medios de comunicación masiva, donde se indica cuál era, entre comillas, la actividad económica que ejercía tanto Llanos y Bustamante, que era vender comidas, ensaladas, en una feria del sector, donde estos utilizaban estas denominadas coleman o contenedores y también el papel film, ¿ya? Por lo tanto, en base a esto, obviamente reconstituyendo tanto la declaración de esta mujer que presta ante la Policía de Investigación el día 6 de agosto, y obviamente un sinfín de diligencias de carácter científico-técnico, como lo señalaba hoy día las dependencias de la VH, vaciado de antenas celulares, análisis informático de los teléfonos, inclusive se realizaron pericias planimétricas que vino de personal especializado de recolección de evidencia de la Policía de Investigaciones. Se logra acreditar al menos que parte de los elementos utilizados en el delito por parte del imputado fueron otorgados, fueron facilitados por parte de la señora Llanos. Ahora, abogado, finalmente, en esta condición que ustedes están señalando que sería coautora del parricidio de Ámbar Cornejo, ¿a qué penalidades se expone Denise Llanos Lascano? A las penalidades que se exponen son las que están señaladas en el artículo 390 del Código Penal, la cual define el tipo penal de parricidio e incluso señala la pena, y la pena máxima que podría enfrentar a esta persona es presidio perpetuo calificado. ¿Ustedes van a solicitar eso? Efectivamente, Iván, porque este tipo de delito, y obviamente esto va más allá de una opinión jurídica, por la cual nos encontramos conversando hoy, este tipo de delitos no puede ocurrir en nuestro país. Por lo tanto, claramente uno a través de la pena busca establecer un rol de control social, o sea, que el delincuente que piense en cometer un delito de tal gravedad y tanta magnitud, lo piense dos veces, porque la pena que le solicitaríamos a la señora Llanos en el momento de formular la acusación para llevarla a juicio oral serían de 40 años, al menos en prisión, y recién ahí podría revisarse o otorgársele algún tipo de beneficio. Pero si no es así, sería prisión para toda la vida. Por lo tanto, resulta bastante importante la labor investigativa que resta, la devuelta de exámenes, de pericias de laboratorio que esperamos, para fundar con mayor contundencia nuestra acusación y poder someter a las mayores penas que el ordenamiento jurídico otorga, que es el presidio perpetuo calificado, tanto a Bustamante como Llanos como autores del delito, en el caso de Bustamante de violación con femicidio, y en el caso de Llanos el delito de parricidio en calidad de coautora. Y no olvidemos que inclusive antes de la abolición de la pena de muerte en Chile, el delito cometido por Bustamante tenía una sanción súper grave, que era la pena de muerte. Abogado, evidentemente un parámetro de gravedad. Abogado, evidentemente no hay nada que repare la pérdida de la vida de esta joven que tuvo un verdadero tormento durante sus 16 años. ¿Hay algún agravante que concurra en el caso de la madre? Por ejemplo, haber ocultado información, no haber señalado claramente su participación, haber colaborado. ¿Cuáles son las agravantes que podrían concurrir eventualmente en contra de la madre de Denise? Mira, Iván, a ese respecto, obviamente sin tener la totalidad de los antecedentes a la mano, por lo tanto no podría referirme, pero sí hubo delitos que cometió doña Denise Llanos con el afán de distraer a la justicia. El primer delito es la obstrucción a la investigación, ¿ya? Nosotros tenemos una declaración del día 31, si mal no recuerdo, donde nos miente descaradamente. Posteriormente esa persona, el personal de la Policía de Investigaciones, vuelve a mentir.
incluso consulta por el paradero de su hija, con tal de montar un ardil para que Bustamante, en conjunto con los suministros que ella le otorgó, que mañana conoceremos en la audiencia, pudieran evadir el actuar de la justicia. Primer delito. La inhumación ilegal, ella toma conocimiento el día 30 de que se había producido estos hechos. No denuncia por un supuesto miedo, que claramente nosotros nunca creímos, puesto que, dada la mecánica, dada los hechos, dada las circunstancias que rodearon la búsqueda de la menor, claramente nos hacía estar en presencia de una eventual encubridora y, como el día de hoy sabemos, una coautora. Abogado Patricio Olivares, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga buenas noches, muy amable. Buenas noches, Iván. Un abrazo, que estés bien. Que esté muy bien. Vamos con otras informaciones. Por amplia mayoría, el Senado rechazó la acusación constitucional precisamente en contra de la jueza Silvana Donoso, quien presidió la Comisión de Libertades Condicionales que dejó en libertad a Hugo Bustamante. Fueron 2 días en los cuales se analizó y debatió el actuar de la magistrada que lideró esta Comisión de Libertad Condicional que deja libre a Bustamante el año 2016. El imputado por el crimen de Ámbar Cornejo, estamos hablando, la acción fundamentada en un eventual abandono de deberes, en el cual habría incurrido la magistrada, solo obtuvo 8 votos a favor, mientras que 29 senadores se declararon en contra. Ese era el primer capítulo de esta acusación. En el segundo capítulo, con el que se acusó a la jueza de transgredir tratados internacionales, fue apoyado solo por un legislador. Aunque los senadores manifestaron no estar de acuerdo con la libertad que recibió Bustamante, finalmente primó el fundamento que presentó la defensa de la jueza Donoso, que aseguró que la magistrada cumplió con la ley y la normativa que estaba vigente el año que Bustamante recibió la libertad. Tenemos declaraciones. Estoy tremendamente agradecida de la labor del Senado, con independencia de los votos que se hayan emitido. La seriedad de los argumentos de los honorables senadores me impactó y, por supuesto, eso me tiene muy tranquila. Estoy seguro de que hubo presiones salvajes en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esta acusación no prosperara. ¿De qué tipo? Llamados telefónicos, mensajes, de todo tipo. No sé si habrán causado algún efecto o no en los senadores. Y este miércoles una protesta contra la construcción de un proyecto inmobiliario en Pudahuel terminó con serios disturbios e incidentes. Los vecinos están divididos, ¿eh? Algunos exigen que ese lugar se construya allí un parque, mientras que otros se niegan tajantemente. No quiero plaza. Por la inmundicia. Insistimos por áreas verdes y áreas verdes de calidad. Este es el terreno de la discordia, la esquina de las calles La Estrella y La Travesía en Pudahuel. Aquí se levantará un proyecto inmobiliario de 60 departamentos, 11 pisos y 30 metros de altura. Una construcción al que los habitantes del sector se oponen a toda costa. De hecho, este miércoles así terminó la protesta en contra de la obra. Una reunión organizada por vecinos a través de redes sociales derivó en el destrozo de las vallas perimetrales, fogatas y hasta fuego en el container perteneciente a la constructora a cargo del proyecto. El avalúo de los daños aún no los tenemos, ya que la víctima no se apersonó en el lugar. Sí tenemos alrededor de 40 personas las que estaban protestando. Horas después, este era el panorama. Los vecinos que estuvieron en la manifestación se desmarcan de los disturbios y los incidentes. Estamos en contra de la violencia, creemos que sí hubo un tema desmedido, pero sabemos que los vecinos de acá han cuidado su barrio y no fueron vecinos de acá. Y es que para ellos es mucho más importante pelear por transformar este terreno eriazo en áreas verdes, un sector con 30 años de antigüedad que según los vecinos podría verse afectado por la construcción del condominio. Necesitamos áreas verdes, pero áreas verdes de calidad, no es que vayan a instalar una plaza y te la dejen ahí tirada. No queremos edificios. Los edificios nos complican la vida, es decir, nos van a quitar la luz, va a llegar más taco, hay problemas de conectividad con Pudahuel Norte. Claro que la discusión está instalada en el sector porque mientras algunos luchan por una plaza en este sitio, otros definitivamente están en contra de instalar áreas verdes. Vengan el día martes o viernes aquí a ver cómo dejan todos los coleros la suciedad. ¿Ah? Y dime tú con una plaza, ¿cómo vamos a estar? No, yo estoy a favor de la construcción, porque imagínense en el día a veces asaltan a la gente aquí en la esquina. ¿Qué lo espera para nosotros con los tiempos? Un tema sensible aún más para quienes viven próximos al futuro conjunto inmobiliario. De hecho, Oriana tendrá esta vista cuando el edificio de 30 metros de altura esté totalmente construido. Si usted ve para allá, estaríamos sin nada, encerrados, totalmente encerrados. Así que qué pena
que la municipalidad haya otorgado los permisos. El municipio no puede vender lo que no le corresponde. Esto siempre ha sido de propiedad privada. El proyecto La Travesía tendrá 60 departamentos, centro comercial y estacionamientos y según la constructora SB2, la obra tiene todos los papeles al día, tanto los permisos de edificación como el certificado de viviendas sociales. El 80%, como estábamos indicando, está vendido y son personas que son de la propia comuna de Pudahuel. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy extraño que vecinos de la misma comuna estén afectando a sus propios vecinos. Aprobado en 2019, el inicio de las obras se ha visto detenido 2 veces por los vecinos. Al mismo tiempo, la municipalidad busca evitar que el edificio escape de lo establecido por el plan regulador. Que dentro de una auditoría que está realizando la Contraloría General de la República, este permiso también está siendo revisado por ellos. No voy a estar de acuerdo nunca que en nuestra comuna se sigan instalando edificios de 11 pisos, porque el plan regulador que el Consejo Municipal aprobó establece en el sector construcciones de 3 pisos. Es el debate que se instala en la esquina de La Estrella con La Travesía, un proyecto inmobiliario bienvenido por algunos y literalmente rechazado por otros vecinos de Pudahuel. Una banda que promedia tan solo 18 años de edad protagonizó al menos 6 portonazos en diferentes comunas de la capital. Sin embargo, cuando terminaban este verdadero tour delictual, atropellaron a un trabajador que esperaba locomoción para volver a sus casas. En las últimas horas, este grupo conocido como Los Plumas cayó a manos de la PDI. Son una banda bastante conocida en el sector de San Bernardo, apodado Los Plumas. Oh, bueno, no te creo. Ellos vienen arrancando y no saben a quién van a matar, a quién van a atropellar. El Abrancito. Había sufrido hace poco un accidente vascular que lo tuvo hospitalizado grave, pero estaba en recuperación. Abraham González tenía 42 años, padre de 3 hijos. Su familia conserva tan solo un par de fotos y cuadros. Nunca imaginaron que iba a morir cuando esperaba la micro para volver a casa. Me dijo, yo le dije, ¿qué? Atropellaron a Abraham. Yo le dije, ¿qué? ¿Lo atropellaron? Y salí corriendo. Me fui directo al sótero, pero ya estaba muerto ya. Abraham nunca murió en un accidente de tránsito casual o repentino. Los responsables serían al menos 5 delincuentes pertenecientes a una banda dedicada a los portonazos que no superan los 20 años de edad. Oh, bueno, no te creo. El atropello ocurrió el 7 de febrero. A esa altura ya llevaban 6 delitos. Este registro corresponde al 4º ataque y es que nunca dejaron de robar. Incluso con diferencias de 20 minutos entre un atraco y otro. Aquí abordaron a una familia en San Miguel, apuntaron a padre, madre y sus 2 pequeños hijos. Estos eran 2 vehículos que mantenían cargo por robo de color blanco para descender de los mismos, proceder a intimidar a las víctimas con armas de fuego, golpearlas y finalmente sustraerles su vehículo y pertenencias de valor. Pasan a llevar a los niños, a los menores de edad, o sea, no tienen respeto alguno por la integridad física de los menores. Según la policía, estaban dispuestos a todo para conseguir los automóviles. Entre la madrugada del 5 y 7 de febrero, cometieron al menos 6 portonazos y encerronas en San Miguel, La Florida, Peñalolén, Lo Espejo y Ñuñoa. Todo esto estuvo en conocimiento de la familia de Abraham. Sabían que el choque no fue accidental. Piensan iniciar acciones judiciales en contra de los delincuentes. Y ahí me dijeron que venían unos niños arrancando, unos jóvenes arrancando, que habían chocado con una camioneta igual. En las noches a veces me recuerdo a él. O para alguna cosa que voy a hacer, me amparo en él también. Luego de más de 4 meses de seguimiento, la Brigada Investigadora de Robo Sur Oriente allanó los domicilios de la banda conocida como Los Plumas de San Bernardo. A pesar del corto promedio de edad, de 18 años, los integrantes del grupo poseen antecedentes por robo con intimidación y receptación, todo vinculado al negocio ilícito de vehículos. Sus fotos en redes sociales, con armas y dinero, fueron otra pista clave para la PDI. 3 integrantes cayeron. Ellos son una banda sumamente peligrosa.
Además son todos amigos, son todos del mismo sector. La particularidad de esta banda es que ellos no cometen delitos cerca de su domicilio, cerca de la comuna de San Bernardo. Ellos presumen de su poder de fuego, exhibiendo armamento, munición de alto calibre y que dichas armas posteriormente las ocupaban para cometer estos delitos. Dos quedaron con internación provisoria en el Sename y el tercero en prisión preventiva, acusados de cometer el tour de portonazos y el fatal atropello de Abraham González. Pero la PDI sigue trabajando, quedaría un quinto integrante por atrapar. La niña. Violentos disturbios se registraron en Estados Unidos tras la decisión de no imputar a los oficiales involucrados en el tiroteo que terminó con la vida de la joven afroamericana Breonna Taylor, una de las emblemáticas víctimas de la violencia policial en ese país. Las protestas no son nuevas, pero se han intensificado durante las últimas horas. Es que la muerte de Breonna Taylor en marzo de este año ha causado casi tanto pesar como el fallecimiento del afroamericano George Floyd. Y anoche en Louisville, 2 policías resultaron heridos a bala en los disturbios y enfrentamientos que se registraron en esta ciudad del estado de Kentucky. As they were deploying to investigate what was going on at First and Broadway, shots rang out and 2 of our officers were shot. Both officers are currently undergoing treatment at University Hospital. Los disturbios se desataron luego que la fiscalía decidiera no imputar por asesinato a ninguno de los agentes involucrados en la muerte de Breonna Taylor, una trabajadora de emergencias médicas a quien la policía le disparó en un registro domiciliario. It feels like today, and I think it's a fact, that black lives do not matter to our elected officials in Louisville, in Kentucky, and apparently in this country. This has been an incredibly traumatic, difficult time for the community. Pero ¿cómo murió esta chica de 26 años? Agentes federales investigaban un delito de tráfico de drogas. Sin identificarse, ingresaron al domicilio de Breonna. El novio de ella disparó pensando que se trataba de un robo. Los agentes policiales respondieron percutando 30 tiros que acabaron con la vida de esta mujer, quien también fue recordada en la reciente entrega de los premios Emmy de la mano de la polera de la actriz Regina King, convirtiéndose en un verdadero ícono de la lucha social. She represents a just decades, hundreds of years of just violence against black bodies. Breonna Taylor does, and the show. I feel like that this was a perfect wearing Breonna's likeness, representing her and her family. Brett Hankinson, un ex agente de policía de Louisville involucrado en la muerte de Breonna, tampoco fue acusado por la muerte de la chica, sino que solamente enfrentará cargos por poner en riesgo la vida de los demás. El caso de Breonna Taylor se ha convertido en un ícono de la lucha antirracial en los Estados Unidos. As significant as today is, it's only the beginning of getting full justice for Breonna. We must not lose focus on what the real job is. And with that being said, it's time to move forward with the criminal charges because she deserves that and much more. En total hubo 46 personas detenidas. Tras el ataque a los policías, el presidente Trump usó su cuenta de Twitter para decir que rezaba por los 2 agentes baleados. Todo esto en medio de la tensión provocada por la polémica decisión de la fiscalía de no imputar a nadie por la muerte de Breonna Taylor. Usted lo sabe, este viernes comienza la franja televisiva por el plebiscito constitucional. Apruebo y rechazo, y las opciones de convención serán promovidas por los comandos y los partidos políticos. La ciudadanía también ha expresado su postura, pero a su manera. Y usted probablemente lo ha visto en fachadas de casas, también en balcones, mire. Cada persona tiene que tener su opinión y está súper bien, por lo menos yo apruebo y voy a aprobar siempre. Yo tengo de hecho en mi casa banderas y lienzos
y todo el mundo sabe que yo estoy por el rechazo. Expresión ciudadana de cara a un proceso electoral inédito en nuestro país. Por primera vez en nuestra historia, los chilenos decidirán si desean o no una nueva constitución y sus respuestas ya se aprecian en las calles. Balcones con consignas por una u otra opción, banderas, lienzos. La pandemia cambió las formas de manifestación y por ello los ciudadanos han participado de esta manera a casi un mes de la elección. Estamos en un país democrático. ¿Así se incentiva también la participación dentro del plebiscito? Y es uno de los elementos que muestra el sentir que tenemos acá. Mientras los ciudadanos se siguen expresando libremente en sus hogares o en las calles, los partidos políticos independientes y organizaciones sociales mostrarán sus cartas este viernes en la televisión abierta. Franja electoral con la que buscarán convencer y sumar apoyos para cada una de las opciones que figurarán en la papeleta el próximo 25 de octubre. Así se inició la franja por el plebiscito del 88 y este 25 de septiembre algo similar veremos en las pantallas por el proceso de este año. Aquí un adelanto de lo preparado por los partidos independientes y comandos. Una nueva constitución no va a llegar con mejores pensiones. Si ellas y ellos no le tienen miedo a una hoja en blanco, menos lo vamos a tener nosotros. La franja por el plebiscito durará hasta el 22 de octubre y se transmitirá 2 veces al día, de las 12:45 a la 1 de la tarde y desde las 8:45 a las 9 de la noche. En total, media hora de franja diaria, cuyo tiempo se repartirá igualitariamente entre todas las opciones del plebiscito. Que me dijeron que acá podía encontrar mejores pensiones. Espere sentadito y mientras tanto endulza la vida con un caramelo. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Vamos a tratar de poner de manifiesto que el apruebo es una ilusión muy bonita, pero que no resuelve los problemas de las personas. Parte de RN, la UDI y el Partido Republicano de José Antonio Kast son los únicos inscritos en esta franja por el rechazo, cuyo mensaje principal es que no es necesario cambiar la Constitución, sino reformar la que ya existe. Aquí estoy para decidir lo que es mejor para Chile. Sin temor a votar por el rechazo, para no perder lo que hemos logrado, para no perder nuestras libertades, para no perder lo que hemos conquistado a lo largo de nuestra historia. Pero no todos al interior de la UDI están por el rechazo. Su principal carta presidencial, Joaquín Lavín, promueve el apruebo. Como no tendrá tiempo de franja televisiva, usará sus redes sociales para transmitir su campaña denominada El Traje a la Medida. Chile necesita un traje nuevo, que es esta nueva constitución. Han pasado 40 años, hemos cambiado, y al igual que las personas, ahora necesitamos un traje que nos quede bien y que lo hagamos juntos. En el oficialismo, parte de RN también respaldará al apruebo en la franja televisiva. En total, 10 comandos y partidos políticos representarán esta opción. Una nueva constitución para poder cambiar lo que históricamente nunca hemos podido. Es que el mío lo perdimos hace rato. Así que vamos a votar apruebo. Esta es una franja alegre, optimista, que valora la oportunidad que representa iniciar un proceso constituyente. La Constitución vigente fue redactada en dictadura. Que no te metan miedo. Vota segura. Apruebo. Dictadura, 17 años. Una nueva constitución, 2 años. La pandemia nos impone restricciones para hacer campaña. La televisión, que llega a todos los rincones de Chile, será el principal vehículo para entregar nuestro mensaje a la ciudadanía. Mensaje que en algunos casos será breve. El diputado René Alinco, por ejemplo, tendrá solo 0,44 segundos para expresar su mensaje y su par Pepe Out apenas 3 segundos, por lo que usar la imaginación será clave. Pocas horas quedan para el inicio de esta franja electoral que marcará el camino al plebiscito del próximo 25 de octubre. Molestia generó entre los usuarios del TAC las largas filas y aglomeraciones en las oficinas de las autopistas. Acusan que las plataformas web no están funcionando bien y que cada día se entregan solo 60 números de atención. Tras estos cuestionamientos, la empresa planteó una postergación. Mire. Aquí para dar los números, van a ser las 12 de la día, no nos van a dar, hace calor. Las filas se han repetido durante toda la semana. Algunos necesitan contratar o devolver el TAC, pero la mayoría está aquí porque el 30 de septiembre vence el plazo para repactar las deudas luego del acuerdo firmado entre autopistas y el MOP tras el estallido social. ¿Y qué es lo que hacen estos tipos? Dan 60 números a las 9 de la mañana y resulta que la gente que llegó a las 4 de la mañana y está hasta las 9 de la mañana le dicen: hasta aquí no llegamos. No es posible que una autopista tan grande que reciben tanta plata traten tan mal al usuario.
Me levanté a las 4 de la mañana, vengo de regiones de Talca. He venido 3 veces en realidad y no alcanzo número. Aquí tengo una deuda de 18 millones de pesos con ellos. Y todavía no dan respuesta de nada, no los atienden, están atendiendo a otra gente. Esta oficina de San Bernardo reabrió la semana pasada, luego de semanas cerrada por la cuarentena. Las aglomeraciones incluso obligaron a que fiscalizadores de la Seremi de Salud inspeccionaran el lugar. Cumplían con todas las normativas anteriormente señaladas, los protocolos estaban bien estipulados y funcionaba de buena manera. O sea, para la Seremi de Salud es normal esta fila que se forma afuera. O sea, no es normal que se aglomere tanta gente, pero el tema de los protocolos dentro del local se manejan de buena manera. Jaime quería devolver el TAC y sacar otro, intentó por internet y llamó a los call centers, pero no hubo caso. Reírse de la gente, reírse de, ¿sabe qué? Me vienen a dejar dinero, me vienen a pagar las deudas, me vienen a conversar conmigo y ni siquiera con eso nos atienden bien. Hay mucho por arreglar y ojalá que se den cuenta porque no es ninguna gracia estar 6 horas y media, 7 horas esperando esta bolsita. Desde el MOP están monitoreando el comportamiento de la empresa Avertis, dueña de la autopista central y encargada de gestionar el sistema TAC en esta sucursal. Esto es una empresa en particular, producto de que tiene menos personal, en fin, que según ellos han habilitado, digamos, los canales a distancia. Aparentemente las personas están teniendo problemas con ese sistema de canales a distancia y tiene que ser resuelto naturalmente porque la gente no puede estar esperando de esa manera. Es muy importante el destacar y reconocer la nobleza de las personas que, si bien están atravesando por un periodo económico muy complicado, de todas formas siguen con la intención y con la convicción de cumplir con sus compromisos financieros. La cuestionada empresa anunció que extenderá el plazo para repactar deudas hasta el 31 de marzo. Por internet o de manera presencial se podrá acceder a la condonación de intereses y a la reducción de multas. La Superintendencia del Medio Ambiente determinó reabrir la investigación por las masivas intoxicaciones ocurridas en agosto del 2019 en Quintero y Puchuncaví, además de presentar cargos contra ENAP por su eventual responsabilidad en estos hechos. Los síntomas fueron similares en todos los intoxicados. Vómitos, náuseas y mareos producidos por un compuesto indeterminado que afectó a los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Mire, señora, yo me enfermé, mi hija se enfermó y no es por plata. Mi salud no se vende, señora. Un misterio que a más de 2 años de ocurridos los incidentes podría resolverse. La Superintendencia de Medio Ambiente determinó reabrir la investigación en contra de ENAP Refinerías. Detectamos acciones no autorizadas ambientalmente que implicaron la exposición de la población a niveles altos de contaminación. Un estudio del DITUC, encargado por la Autoridad Medioambiental, revela una eventual responsabilidad de la petrolera estatal en el manejo del combustible y la dispersión de emisiones en las labores de trasvasije desde un buque iraní a su planta ubicada en medio de la bahía. Verificamos la exposición al contaminante formaldehído en base a estudios independientes encargados por esta superintendencia. Desde un comienzo, ENAP estuvo para los vecinos entre los posibles responsables de la contaminación. Ya existían antecedentes de otros eventos como el derrame del Mimosa en septiembre del 2014. Vamos a hacer otra vez un receso. Además, en diciembre del año pasado, la Fiscalía formalizó a algunos de sus ejecutivos por su eventual responsabilidad por la emergencia que también tuvo efectos en Talcahuano. Como empresa estatal debiera tener una conducta intachable y sobre todo de resguardo siempre en sus faenas, resguardar la salud de las personas que habitamos este territorio. Esperamos, sí, que tal cual como se está investigando a ENAP con formulación de cargo y otras gestiones, se sigan investigando empresas que están en el cordón industrial y que no han sido tocadas. Desde ENAP Refinerías manifestaron vía comunicado público que les sorprende la decisión de la superintendencia luego de haber transcurrido más de 500 días desde el cierre de la investigación. Según ENAP, la autoridad pretende sostener una tesis solo con la finalidad de intentar atribuir responsabilidad a ENAP, olvidando que los eventos de intoxicación solo se detuvieron luego de la entrada en vigencia de los planes operacionales de reducción de emisiones aplicables a todas las empresas del complejo industrial. ENAP tiene ahora 15 días para realizar sus descargos.
A partir del próximo día lunes, Renca va a ser la única comuna del Gran Santiago que va a seguir en cuarentena total. Una medida que no comprenden los vecinos, pero tampoco el alcalde, quien asegura que en su territorio se realiza el mayor testeo de toda la región metropolitana y que, de no hacerlo, seguramente ya estarían en la fase 2 del plan paso a paso. El coronavirus cobró lamentablemente la primera víctima fatal en nuestro país. Estamos hablando de una mujer de 82 años que vivía en Renca y hace 3 semanas tuvo contacto con un familiar que había estado en el extranjero. Fue el 21 de marzo cuando esta noticia convirtió a Renca en la primera localidad en vivir de cerca los embates de la pandemia, pero sus vecinos debieron esperar hasta el 8 de mayo para entrar en fase de cuarentena obligatoria. Una que se ha extendido por más de 4 meses y que tiene a esta comuna como la única en el Gran Santiago que aún no conoce de desconfinamiento. Está en cuarentena, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer si no tengo ya para comer? No tengo. ¿Me entiendes? Y eso a mí me tiene angustiada, me tiene pero con los nervios un desastre. Un desastre, que yo ando todos los días de mal genio, todos los días. Verónica dice que ya no aguanta más. Es vecina de la población Renacer de la Maule 3, un sector conformado por bloques donde la mayor parte de las familias viven hacinadas en espacios que apenas superan los 36 metros cuadrados y donde resulta casi imposible aislarse si alguien se contagia. Nosotros dormíamos aquí cuando mi marido estaba con la cuarentena. ¿Cuántas personas dormían aquí? 5. Porque no voy a dejar a mi hija ahí si mi marido estaba allá con el corona. El encierro la tiene angustiada y también la falta de empleo. Tiene una entrevista de trabajo mañana, pero no sabe si le darán el puesto. Y me dicen, ¿usted de dónde es? De Renca. Y si me dicen, no puede, señora, porque está en cuarentena. ¿Qué voy a hacer yo? Dígame usted, ¿qué voy a hacer yo? Como ella, son varios los que no entienden por qué al resto de las comunas le levantaron las cuarentenas y a Renca no. Yo estoy seguro que si en Renca nosotros dejáramos de aplicar la cantidad de test que estamos aplicando, que hemos estado hace meses como la comuna número 1 en testeo de la región metropolitana, nuestros números serían números que hoy día nos permitirían pasar al paso 2, al paso 3. En el último informe epidemiológico, Renca figura con 286 casos positivos y una tasa de incidencia de 177,8, la más alta del Gran Santiago. Pero también es cierto que su testeo PCR está por encima del promedio en la región metropolitana, como lo muestra este gráfico. Estaban con un nivel más alto de contagio y es por eso que preventivamente hemos querido esperar una semana más para ver cómo está el efecto de las fiestas patrias y poder, obviamente, si se reducen los casos, durante la próxima semana avanzar al siguiente paso. Análisis que está en veremos, porque este jueves la cantidad de fallecidos por coronavirus a nivel nacional escaló a 124 víctimas fatales, la cifra más alta desde julio. La espera seguirá para Emilia y Rogelio, estos adultos mayores que hace un par de meses debieron festejar sus 50 años de matrimonio en la puerta de su hogar a causa del confinamiento. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. A ver todo. Llorar y llorar, llorar y llorar. La gente también tiene la culpa. Muchas veces la gente. Porque aquí mismo en el blog, aquí toque de queda, aquí no es respetado el toque de queda, de la escala para allá. Yo le digo, ya empezó la discoteca. Así lucían esta mañana algunas calles en los distintos barrios de Renca. Un poco diferente era el panorama en la plaza de la comuna, donde se han instalado algunos comerciantes ambulantes, y en los paraderos es posible apreciar varios pasajeros que transitan a pesar de la cuarentena. Aquí las opiniones respecto al desconfinamiento están divididas. A todos les afecta el tema de la pandemia y de la cuarentena, así que ojalá que pronto puedan levantar la cuarentena acá en Renca. Y alto movimiento, a lo mejor la gente no está haciendo la de cada cuarentena, así que debería seguir, pues. Yo tampoco, nunca me han fiscalizado. Aunque yo ando con mi salvoconducto siempre por trabajar en la vía comunitaria. No hemos tenido durante estos 5 meses un plan de fiscalización efectiva que le corresponde a la autoridad sanitaria y que ha delegado esa responsabilidad en carabineros, en los militares, en la Seremi de Salud. Mayor fiscalización y planes de ayuda social son parte del petitorio del municipio y los vecinos de Renca, la única comuna del Gran Santiago que durante esta y al menos la próxima semana seguirá bajo cuarentena total. Dijo que donaba la mitad de su sueldo, pero la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aseguró que todo esto fue un engaño comunicacional. El diputado Giorgio Jackson será sancionado por la instancia luego que ésta determinara que la práctica del parlamentario no es una donación, sino que es un mecanismo para financiar futuras campañas políticas. Yo entrego la mitad de la dieta líquida para contratar más personas, no es para mi propio interés individual.
para poder crear una organización política que no dependiera de los aportes de Penta, de Sokimich. Esa fue la explicación que en más de una ocasión entregó el diputado Giorgio Jackson luego que las donaciones que aseguraba entregar desde su dieta fueran cuestionadas. Dineros que, según el diputado, salían de su sueldo y llegaban al partido que fundó. Situación que tuvo un nuevo capítulo luego que la Comisión de Ética de la Cámara decidiera sancionar al diputado de Revolución Democrática. Para la instancia, la donación de la mitad de la dieta jamás se efectuó. Solo se trató de un mecanismo de ahorro colectivo para financiar futuras campañas políticas. En resumen, se aseguró fue un engaño comunicacional donde se habría dado a entender un ánimo altruista que nunca existió. Cuando empezaban con esta superioridad moral, a ser los catones del prestigio, los catones de las buenas costumbres, uno como chileno se desinfla un poco. Que sean ellos los que nos apunten con el dedo creando este empate ficticio habla de la inmoralidad y de la indecencia de un partido que ha recibido miles de millones de pesos de Corpesca, de Sokimich, de Asipes, de Penta. Para algunos una ofensiva que busca empates políticos, para otros una demostración de las mismas malas prácticas que el Frente Amplio siempre criticó y atribuyó a la que llaman la vieja política. Creo que si hay algo que ha caracterizado al diputado Giorgio Jackson es su soberbia. El mundo no empezó cuando él llegó acá y por lo tanto ser humilde y decir me equivoqué. Hay que ser absolutamente cuidadoso con el lenguaje, pero yo diría el lenguaje y los conceptos que están detrás de ese lenguaje. Jackson se defendió y aseguró que está siendo acusado injustamente por dichos que se interpretaron de manera errónea, explicación donde incluso surgió un nuevo concepto. La ley establece donaciones, cotizaciones y lo que nosotros hacemos al ser militante de partido es una cotización y un aporte a nuestro partido político que obviamente lo hacemos para no tener la dependencia de los grandes poderes económicos. Explicación que se escuchó también en la Comisión de Ética donde por un estrecho margen se optó por la sanción a Jackson. Él daba a entender que esto era casi altruista. Esto es su propio mecanismo para poder hacer campañas políticas. Es una sanción desmedida, un aprovechamiento claramente, y lo lamentamos. Y el diputado se ha defendido de forma clara. Llamado al orden, amonestación o censura. La Comisión de Ética tiene estas tres opciones y en los próximos días definirá la sanción que va a recibir Giorgio Jackson. De la decisión dependerá si el parlamentario recibe una multa entre el 2 o el 15% de su dieta mensual, algo así entre 140.000 y 1.040.000 pesos. Cuando quedan 40 días para las elecciones presidenciales, crece la tensión en Estados Unidos. Donald Trump sorprendió al señalar que no va a aceptar un cambio de mando pacífico. Declaraciones que generaron alarma en el país y que fueron respondidas por su contendor, el demócrata Joe Biden. Entre gritos y abucheos fue recibido el presidente estadounidense en su visita a la Corte Suprema para rendir honores a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Esa fue la frase que se repitió mientras el mandatario se mantuvo de pie junto al ataúd. Ginsburg fue representante de la justicia liberal, ideales opuestos a los de Donald Trump, quien espera anunciar a una sucesora conservadora este sábado. Este episodio no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto el mandatario en las últimas horas. En sorprendentes declaraciones señaló que de perder las elecciones no habrá cambio de mando pacífico. Will you commit here today for a peaceful transfer of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transfer of power? We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Las palabras de Trump causaron alarma en el país. En el Congreso las opiniones se dividieron, algunos preocupados por las insinuaciones del mandatario, mientras que otros aseguraron que se trató de una broma sacada de contexto. Para su contendor, el demócrata Joe Biden, se trata de una irracionalidad más de su discurso. What country are we in? I'm being facetious. I said, what country are we in? Look, he says the most irrational things. I don't know what to say about it, but it doesn't surprise me. Ante la polémica desatada, la vocera de la Casa Blanca debió explicar a los medios los dichos del mandatario.
The president will accept the results of a free and fair election, but I think that your question is more fitting to be asked of Democrats who have already been on the record saying they won't accept the results of an election. Estas elecciones han sido calificadas como una de las más importantes de los últimos años. Diferentes personalidades del mundo del espectáculo se han sumado al llamado masivo para votar. Una de ellas es la duquesa de Sussex y actriz Meghan Markle, quien ha criticado a Trump desde su asunción al poder. I'm not a fan of hers, and I would say this, and she probably has heard that, but I wish a lot of luck to Harry, because he's going to need it. Cuando quedan 40 días para las elecciones, Estados Unidos ve con alerta la polarización política cada vez más marcada en el país. Tensión que se espera se amaine al conocerse al presidente el próximo 3 de noviembre. Y de regreso a nuestro país, como Papaya Gate se conoce el caso que remesa al gobierno regional de Coquimbo. La Fiscalía investiga un fraude al fisco por casi 10.000 millones de pesos. Esto luego que la intendenta regional firmara en una notaría local y vía trato directo un contrato de compra de terrenos, pese a que la Contraloría lo había rechazado en 4 ocasiones. La autoridad regional desmintió la acusación y aseguró que no existe ninguna irregularidad. Las miradas en la región de Coquimbo están puestas aquí, en la Intendencia, luego que se destapara el bullado caso denominado Papaya Gate. La Fiscalía investiga fraude al fisco por 9.800 millones de pesos, inversión realizada para obtener terrenos donde se construiría un centro deportivo en La Serena. La Contraloría General de la República rechazó en 4 oportunidades el contrato donde se usó la modalidad trato directo sin justificación entre el gobierno regional y la inmobiliaria Guayacán Spa y otras. La indagación ya está en curso, se está trabajando a través de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso y ya se han decretado diligencias que, por supuesto, esperando la eficacia de las mismas, no pueden ser dadas a conocer. Según la investigación de la radio Bio Bio, el 9 de octubre de 2019, aquí, en esta notaría, se cerraron los trámites sin que la Contraloría haya avisado la legalidad de la compra. Declararon haber cumplido cada una de las obligaciones, específicamente la inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, a mí me correspondía hacer la devolución de los valevistas respectivos que garantizaban la compra de esas propiedades. Todo el procedimiento fue realizado absolutamente en regla. La Contraloría advirtió que el terreno fue inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del gobierno regional y pagó a la inmobiliaria los casi 10.000 millones de pesos de forma íntegra el 28 de julio, a pesar de que su tasación apenas superaba los 4.000 millones y el acuerdo no contaba con la toma de razón, trámite obligatorio. Ningún gobierno regional ni la municipalidad pueden obviar el trámite de toma de razón, especialmente si son montos tan elevados como los que ha involucrado esta operación. Además, puede, como se indica, haber un delito penal de fraude al fisco. Una de las irregularidades que detectó el organismo de control es que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en enero de 2019. El caso de corrupción más grande que tenemos en la región desde el inicio de la democracia. Bajo la modalidad de contrato directo, siempre tiene que hacerse vía trámite de toma de razón, el control de legalidad. Más que nunca, esa gran frase de que las instituciones funcionen, hoy día es más patente para que realmente se esclarezca totalmente esto. Una de las aristas que la Fiscalía analiza es que al interior del gobierno regional trabajó Nicolás Bakulich Albertini durante todo el 2019 como asesor de proyectos de preinversión. Es hijo de Nicolás Bakulich Gorovich, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron las tierras al gobierno regional de Coquimbo, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés. Según la Contraloría, existe una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Ha sido un proceso en el que hemos actuado siguiendo la legalidad, por lo que, contrariamente a lo señalado por la Contraloría, no ha existido un daño al patrimonio estatal en ningún momento. Tengo la absoluta certeza de que en este proceso de compra se va a acreditar que no hubo ningún tipo de irregularidad.
La Contraloría instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el caso Papaya Gate, mientras en paralelo se indaga el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella. Bien, pues ya estamos con Pascal Fuente para ponernos al día con lo que se sabe a propósito del coronavirus, pero también algo más. También de otros temas, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a partir con unas imágenes sorprendentes que fueron tomadas por expertos de la Universidad de Carolina del Norte y que ilustran cómo el virus se replica en grandes cantidades en nuestro organismo. Las fotos fueron coloreadas y muestran, como ves ahí en las imágenes, en azul, estructuras celulares, en verde, ese verde como amarillento, es un parche de tejido mucoso, y en rojo al SARS-CoV-2. Oye, pero es intimidante. Podemos apreciar en detalle cómo todas esas pequeñas partículas infectan a células pulmonares humanas. O sea, francamente, ¿no te da como nervio ver esa imagen? Yo creo que es bien intimidante la manera en que funciona, cómo se va apoderando el resto de las células y las hace trabajar para sí misma. No, es sorprendente. Pero ahora queremos hablar cómo combatir esto justamente que estamos viendo en imágenes, y es porque esta semana nos dimos cuenta de varias noticias en relación a las vacunas que fueron muy importantes, ya sea el detalle del proceso en Chile como también en otras partes del mundo. Pero todavía tenemos varias preguntas que resolver al respecto, y Joaquín Troncoso se encargará de responderlas en el siguiente informe. La carrera por encontrar una vacuna contra el COVID-19 está en una etapa crucial. Al menos 9 desarrolladores en la recta final. La empresa Johnson & Johnson es uno de ellos y ya comenzó con el ensayo clínico más grande del mundo, reclutando a 60.000 voluntarios, de los cuales algunos serán chilenos. Y a diferencia de otras farmacéuticas, necesita de una sola dosis. Chile no es mero espectador de esta carrera. CanSino, Sinovac y Janssen, filial de Johnson & Johnson, están a puertas de empezar sus estudios en nuestro territorio. Una vez que estén las autorizaciones correspondientes, comenzar con el proceso de reclutamiento de voluntarios por cada una de las instituciones que lideran estos ensayos clínicos. Ensayos clínicos que acercan la vacuna a nuestro país. Es que el gobierno firmó un acuerdo para tener un acceso oportuno al antídoto. Uno de ellos con la alianza Pfizer-BioNTech, asegurando 10 millones de vacunas, las cuales van a ser repartidas en 2 dosis, la segunda 28 días después, lo que beneficiaría a 5 millones de chilenos. Que si todo sale bien, tener una aprobación en Chile a final de año, con lo cual empezaríamos a suministrar dosis a partir del 2021, a partir de los primeros meses, no a partir del final del 21, o sea, desde primeros meses del 21 y durante todo el 21 estaríamos suministrando dosis. Tenemos que asegurar que esta vacuna llegue de forma ágil, pero también de forma simultánea a la mayor cantidad de países. Chile también concretó alianza con AstraZeneca, donde se aseguraron 14 millones de vacunas, las que también serán administradas en 2 dosis, lo que beneficiaría a 7 millones de personas. Y a eso se suman otras dosis gracias al acuerdo de COVAX. Estamos hablando de 16 millones de personas que ya estarían cubiertas en Chile con las vacunas candidatas si todo sale bien. Y ese es exactamente el deseo mundial. En el caso de Pfizer, el proyecto se ha denominado velocidad de la luz y no es una incógnita el por qué. Ante la necesidad planetaria, los científicos han tratado de acortar los plazos. Lo que se ha acelerado en forma brutal han sido los procesos administrativos y no la rigurosidad de las fases de innovación o las fases de comprobación de seguridad y eficacia de la vacuna. 9 CEOs de las principales farmacéuticas de innovación que están desarrollando la vacuna y quienes tienen los desarrollos más acelerados han firmado un acuerdo donde no se va a ingresar ningún proceso de aprobación hasta que no se terminen los estudios de fase 3. Acuerdo que busca evitar que presiones, por ejemplo políticas, influyan en un tema tan sensible para la población. Si todo se cumple según los cronogramas, hay otras dudas. Una de ellas, el costo. Va a ser parte del Programa Nacional de Inmunización, por lo tanto será una vacuna ministerial que es gratuita para la población. Vacuna gratuita y que se acerca día a día, un antídoto urgente para terminar con un virus que ya ha cobrado más de 983.000 vidas en el mundo.
Hay dos elementos importantes. Primero, que va a ser gratuito porque está dentro del Plan Nacional de Vacunación y que se aproximan precisamente estas vacunas a nuestro país. Pero todavía tenemos algunas preguntas y para eso nos va a acompañar de manera virtual el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. Aquí apareció. Vamos a hablar con él porque, bueno, nos estamos protegiendo. Acá estamos sin mascarilla, así que de manera remota estamos haciendo este contacto. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que todo, queremos preguntarle cómo opera a grandes rasgos estos ensayos clínicos. ¿A qué se debe, por ejemplo, que algunos de los voluntarios reciban la dosis y otros un placebo? Claro, la única manera científica y rigurosa de demostrar de que una vacuna es eficaz, que es lo fundamental, tenemos que saber cuán eficaz una vacuna, es que un grupo de personas reciba la vacuna y otro grupo de personas no reciba la vacuna. Y eso se hace más aún en un sistema que se llama de doble ciego, que quien está administrando la vacuna, la persona que administra no lo sabe y no lo sabe tampoco el participante voluntario, por lo menos durante la etapa del estudio. Obviamente al final lo van a saber. Y la única manera entonces finalmente de saber cuán eficaz es la vacuna es seguir a estos voluntarios por bastante tiempo. Hasta 2 años es la intención de seguir en el estudio en cual vamos a trabajar para ver cuánto desarrollan la infección habiendo recibido la vacuna o habiendo recibido el placebo. Y de esa manera se puede decir de una manera muy segura y categórica cuál es la eficacia protectora que tiene la vacuna, que es fundamental. Doctor Ryan, bueno, ahora que está de esta manera así telemática, parece un holograma, pero le quiero aprovechar de preguntar porque hay muchas personas interesadas en las fechas tentativas. ¿Hay ya un cronograma que usted está manejando de estos proyectos que se van a testear en nuestro país? Hay un cronograma en el sentido de que está la planificación de hacer estos estudios. Ahora finalmente las fechas precisas van dependiendo de muchos factores, de muchas contingencias, y lo cual incluye los procesos aprobatorios. Los 4 estrategias de ensayos clínicos que mencionaron muy bien están en fase aprobatoria en este momento. Esperamos avanzar rápidamente. Hemos avanzado cautamente en nuestra autoridad regulatoria. Llevamos 1 mes en este proceso. Esperamos que de aquí, ojalá, a 2 semanas, 3 semanas, podamos ya estar comenzando los primeros ensayos clínicos, las primeras personas que estén recibiendo las vacunas en nuestro país en modo de ensayo clínico. Buenas noticias, entonces. 2 a 3 semanas. Doctor, escuchábamos en la nota que la vacuna va a ser entregada de manera gratuita para administrarse a los grupos de riesgo. Eso nos quedó bastante claro. Pero, ¿qué pasa para los grupos que no están dentro de los mayores de 65 años, de los enfermos crónicos, entre otros? ¿Va a tener algún costo? ¿Qué es lo que se ha hablado respecto al valor de la vacuna? Como muy bien decían en la nota, la decisión final de cuál o cuáles van a ser las vacunas que van a ser utilizadas en nuestro país es una decisión que le va a corresponder al Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que asesora el Programa Nacional de Inmunizaciones, una vez que los ensayos clínicos hayan demostrado cuál es la eficacia y la seguridad de las vacunas. Entonces, lo que uno puede esperar es que tengamos un conjunto, ojalá si todo anda bien, de vacunas, de lo cuales vimos que el gobierno está haciendo provisión de varias de ellas, para que finalmente se tome la decisión de cuál de ellas es la que se va a implementar, cuál o cuáles, porque puede ser que sea más de una. Pero hay que esperar los ensayos clínicos. Ahora, ¿a quiénes se van a administrar? Eso lo determina el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, y a quienes se le administre vía Programa Nacional de Inmunizaciones, las vacunas en nuestro país son gratuitas. Y lo que podemos esperar para esta vacuna específica es que muy probablemente la gran mayoría de las personas que reciban la vacuna, que puede que termine siendo toda la población adulta, puede que termine siendo toda la población adulta más parte de la población infantil, eso todavía tenemos que ver dependiendo de cómo funcionen las vacunas. En la medida que se decida e ingrese al Programa Nacional de Inmunizaciones, van a ser gratuitas. Bien, pues le damos las gracias al doctor Ryan. Muchísimas gracias, doctor, que de esta manera virtual nos acompañó en este momento para seguir aclarando dudas respecto a la vacuna
contra el COVID-19. Ahí nos despedimos del doctor. Obi-Wan o Ryan. Sí. Bueno, pero hay más información. Hay más información porque hay otros temas que nos preocupan. En Reino Unido ya se superaron los 6.000 contagios nuevos en una sola jornada. En un solo día. En un solo día, y no se descarta una segunda etapa de confinamiento. En Italia han aumentado las hospitalizaciones y algunos especialistas aseguran que Madrid en un par de semanas tendrá que volver al confinamiento total. Pero ¿por qué han aumentado tan rápido los infectados en Europa si, por ejemplo, en España el uso de las mascarillas es obligatorio, así como aquí en nuestro país? Bueno, para un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña no es solo importante dónde usas la mascarilla, sino donde no la ocupas. Correcto. Según el estudio observacional, se me va en colleras esa palabra, observacional, que realizaron estos expertos catalanes, un 94% utiliza la mascarilla en supermercados o otros lugares cerrados. ¿Qué pasa en los lugares abiertos? Un 71% lo utiliza en calles o parques, por ejemplo. Pero el problema viene ahora, porque ese uso de la mascarilla disminuye drásticamente cuando se trata de reuniones con la familia o con amigos. Le preguntamos a la académica de la Universidad Católica, Camila Carvajal, ¿por qué pasa esto? Veamos. Se produce principalmente por una percepción de falsa seguridad o sesgo de percepción que se denomina en relación a que nosotros pensamos que el otro no está contagiado. Visitar a nuestros familiares es muy importante para nuestra salud mental, pero hagámoslo de manera responsable. Si estamos al interior de la casa, por favor, preocuparse que las reuniones sean en un tiempo acotado, que sean pocas personas, ventilar bien la habitación, abrir las ventanas, abrir las puertas y utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible. ¿Sabes, Pascal, que de este segundo brote que ya se está viendo en España, que se ha visto un poco en Italia, también en Inglaterra, en menor medida, hay que decirlo, España probablemente lo más complicado, 1 millón de madrileños volvieron al confinamiento, lo que muestran las cifras es que se está volviendo a casos de contagios diarios muy altos, incluso previos al pic de ellos, pero con menos mortalidad. Y hay muchas teorías al respecto, pero una de ellas señala que eventualmente esta nueva cepa del coronavirus podría ser menos letal, tan rápido en su transmisión como ha sido la primera ola, pero menos letal, porque hay mismos números de contagiados, pero con mucho menos mortalidad. Así que ese es un fenómeno de los tantos que está dejando el coronavirus que hay que seguir estudiando, por supuesto. Y otros de los fenómenos que se estudian es cómo va evolucionando la cepa, como tú bien decías, pero también en relación a los síntomas, porque varios estudios han determinado un síntoma común entre las personas que han estado contagiadas y que persiste luego de pasar el cuadro de la enfermedad, incluso que puede durar varias semanas. Un tenista profesional, de hecho, ayer mismo, que había dado contagio, Pedro lo estaba comentando, Pedro Carcuro, precisamente cuando salió a jugar había dado COVID positivo y él mostraba mucha fatiga, incluso en la conferencia de prensa que dio posteriormente, mostraba mucha fatiga para hablar y él lo decía, estoy muy cansado. Y eso dura bastantes semanas, incluso después de padecer la enfermedad, porque estos nuevos hallazgos demuestran una carga significativa de fatiga postviral que persiste, como decíamos, hasta 1 mes y medio, 2 meses o un poco más después de haber tenido o presentado los síntomas iniciales del COVID-19. Sin embargo, los científicos no están del todo seguros o todavía no se puede saber con certeza por qué esta fatiga es tan frecuente y duradera. Le preguntamos al doctor Carlos Pérez sobre esto y esto fue lo que nos dijo. Lo más probable es que ello se deba a este estado de inflamación sistémica que produce el virus, que va más allá del aparato respiratorio. Ello también se puede ver en otras infecciones como influenza, neumonía, pero en general es de menor duración en ese tipo de infecciones. Afortunadamente, esta fatigabilidad que aparece luego de una infección por COVID-19 finalmente se resuelve y no deja ninguna secuela. Impactante, ¿no? Para seguir aprendiendo día a día del COVID-19. Pero tenemos, como podríamos llamarlo, como una pildorita final para hablar de
la paleontología. ¿Han escuchado, y tú, Iván, has escuchado sobre un dinosaurio unicornio? Sí, algo leí. ¿Algo? Sí. Bueno, si bien no significa que hayan encontrado restos de esta mítica criatura, sí produjo gran impacto entre los científicos los hallazgos analizados a partir de un embrión de titanosaurio, muy bien preservado, porque pese al paso del tiempo y de un extenso tiempo, porque hablamos de 80 millones de años atrás, este huevo de dinosaurio fue robado y afortunadamente la ciencia lo recuperó para investigarlo y estaba muy bien preservado. Escuchemos lo que nos dijo el director del proyecto Registro Fósil de la Universidad de Chile, Alexander Vargas, sobre este impresionante descubrimiento. Yo cuando vi la foto dije, pero qué maravilla, o sea, realmente un cráneo de un dinosaurio embrión que esté preservado como este, enterito, sin aplastar, tridimensional, y que tú ves ahí cada huesito del cráneo está en la posición que tiene que estar. El fósil de un cráneo de dinosaurio mejor, de los mejores que he visto y de los más informativos. Tiene un cuernito apuntando así, fantástico, y los ojos, porque los ojos están hacia adelante, no hacia los lados como el adulto. El adulto tiene los ojos hacia los lados, que es típico de un herbívoro como una vaca, y te permite ver venir un depredador. ¿Por qué la guagua sería así y después él cambiaría a los adultos que son con los ojos hacia los lados? Es súper misterioso, no tenemos idea. Fabuloso, enigmático, muy interesante. Enigmas que van a seguir presentes porque lamentablemente, como decíamos, este huevo fue guaqueado, como se dice en la jerga, fue robado y hay una parte del eslabón que es un misterio y que no vamos a poder saber, por ejemplo, qué tipo de titanosaurio era. ¿Y por qué se produció este cambio, ¿no? Que tenía esta suerte de cuernito y después de adulto lo perdía? Pascal, muchas gracias. Que esté muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Por supuesto. Vamos a revisar ahora otras informaciones. Fíjese que luego de casi 80 años de historia, el Liceo 7 de Providencia va a dejar de ser solo para mujeres y pasará a ser mixto. De hecho, ya son cerca de 130 los postulantes que hay para el 2021. Un cambio que fue motivado por las mismas estudiantes a través de movilizaciones y que empieza ahora a concretarse. Mire. Era un muy buen liceo. Y la gente que salía de ese liceo normalmente le iba bien. Era uno de los liceos conocidos de Santiago, junto con el Liceo 1. Tiene 78 años de historia y parte de ella está en los archivos. Es el Liceo 7 de Niñas de Providencia. Llegaban de todas las comunas y no había tampoco, era más por nota, no era por tanto monetario. Quienes lo conocen saben que aquí llegaban alumnas de todas partes, en un establecimiento de excelencia en el que todos querían estar, pero reservado solo para mujeres. Lo que pasa es que había un prejuicio que los hombres con las mujeres no se podían juntar, no sé por qué. El de hombre era de hombre, el de mujer era de mujer. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho así, pues, está hecho como siempre fue, y una posibilidad en esos años que fuera mixto. Emblemático, en estos pasillos también se votó, se rindió la prueba de aptitud y la PSU, también hubo anécdotas. Pero sobre todo partió una lucha para que el espacio y la oportunidad de estudiar aquí fuera compartido también con hombres. Tantos años de pelea para intentar cambiar como la sociedad, cambiar de que un colegio siempre fuera de hombres, siempre fuera de mujeres. En 2014 fue el inicio de un camino sin retorno que lo revolucionó todo. Un estudiante de cuarto medio preguntó si podría ir a su graduación como quería, con pantalones en lugar de un jumper. Se hacía más fuerte la idea de terminar con ciertas limitaciones. El 2019 el Liceo 7 de Providencia cambió su nombre. Se eliminó la frase de niñas porque ahora será mixto. ¿Cómo lo ves? Como bonito. ¿Por qué? Porque me causa emoción entrar a un colegio que pasó por muchísimos años siendo solo de un género y ahora pasa a ser para los dos géneros, pasa a ser mixto. Martín es uno de los 130 postulantes y posiblemente parte de la generación que marcará un antes y un después en la historia del Liceo 7. Yo digo que sí es necesario para que todos tengan la misma oportunidad de entrar a un colegio y no solo se priorizan a mujeres o a los hombres.
Lo pidieron las alumnas y los apoderados. Se votó y se decidió, pero tardó meses, varios millones de inversión. Había que preparar baños, camarines y varias cosas más. Y hoy están listos para el 2021, con una educación mixta. Lo más lindo es que no vamos a tener ya grandes mujeres, sino que también vamos a tener grandes hombres sirviendo a Chile. Y además creo que es lo moderno. Yo creo mucho en los liceos mixtos, pero nunca los voy a forzar. Tienen que ser las comunidades las que decidan y después nosotros los apoyamos. Independiente del género, hoy día la diversidad hay que hacerla real ya de una vez. No podemos haber hombres para allá, mujeres para allá, todos juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Todos tenemos la posibilidad, todos tenemos el derecho de poder disfrutar de un establecimiento educacional, tanto hombres como mujeres. Martín rendirá una prueba online, matemáticas y lenguaje. Este año solo habrá 112 cupos disponibles para ellos, que se sumarán a unas 1.200 estudiantes. Va a ser muy enriquecedor para él como persona, como hombre, pertenecer a este nuevo cambio que va a partir en el liceo al cual está postulando y que después se va o debería globalizarse a nivel de todos los liceos y colegios de nuestro país y del mundo en general. El 26 de octubre se sabrá el resultado de las postulaciones y quiénes serán los protagonistas de este cambio histórico. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Atento con lo siguiente. El nombre de James Bond está asociado al famoso agente 007 de las películas, a Daniel Craig por estos días. Un personaje de ficción que sí existió, al menos así quedó al descubierto en un archivo de Polonia. Se trataría de un espía británico que vivió en ese país. Mire. Desde su estreno en 1962, las 24 películas oficiales del agente 007 han sido protagonizadas por 6 actores, todos encarnando a James Bond, un nombre ficticio. Eso hasta ahora. Este edificio de Varsovia, la capital de Polonia, alberga el Instituto del Recuerdo Nacional y en sus archivos fueron encontrados estos documentos. Pertenecieron a un ciudadano inglés que llegó al país en 1964 durante la Guerra Fría y que se empleó como funcionario de la agregaduría militar de la Embajada Británica. Pronto llamó la atención del Servicio de Contrainteligencia polaco bajo sospecha de intentar penetrar instalaciones militares del país. En ese momento, bajo el control de la ex Unión Soviética, podría ser un espía. Su nombre, James Bond. Viajó un poco por Polonia, estuvo en Białystok y en Olsztyn, donde mostró interés en las instalaciones militares. Le gustaban las mujeres, al igual que su homónimo literario, pero en los archivos no hay una palabra sobre el martini. Sin embargo, hay información de que le gustaba la cerveza. James Bond permaneció en Polonia un año y, según los archivos, al final nunca se comprobó que tomara contacto con ciudadanos polacos, lo que habría traído graves consecuencias a cualquier sospechoso en el país de trabajar con agentes del otro lado de la cortina de hierro. 2 años antes de la llegada de este ciudadano inglés a Polonia, el nombre de James Bond ya era conocido tras el estreno de la primera película oficial del agente 007 en el cine, Doctor No, protagonizada por Sean Connery. Llegó a Polonia en 1964, en el momento en que Goldfinger, la tercera película de James Bond, se proyectaba en los cines. Tal vez estaba jugando con la contrainteligencia polaca o tal vez tenía sentido del humor. Sobre las coincidencias en los nombres, en los archivos polacos no hay nada escrito. Quedará entonces para la historia, mientras la creación de Ian Fleming regresará a los cines en noviembre próximo con el estreno de Sin Tiempo para Morir, con Daniel Craig por 5ª vez en el papel de James Bond, el de la película. Mal Colo-Colo en Copa Libertadores, 2 autogoles frente al Paranaense de Brasil y fue victoria para los locales por 2-0. Está complicado el tema en Colo-Colo. No funciona en la Libertadores, no funciona en la liga local y la directiva, nada. Crecen rumores, algunos dicen que Gualberto Jara sigue hasta fin de campeonato, no sé. Aquí están imágenes de lo que ocurrió anoche en Curitiba.
Fíjense ustedes que Mouche a los 4 minutos se lesiona, que era pieza fundamental. Y después los errores defensivos, un inseguro portero Cortés, flojo el equipo colocolino en las marcas, autogol de Suazo. Miren ustedes, autogol de Suazo empezando el partido como para acrecentar las inquietudes, los dolores. Ni con el hincha, además metió al club como el primero en la historia de Conmebol en convertir 2 autogoles, una cinta que ofrecería más. No, claramente, se viene Pablito Mouche, se desgarró Mouche. Ay, ojalá me equivoque. Bueno, pidieron el cambio de paso ahí en la entrepierna. 2 lesionados durante el partido, más Nico Blandi, que fue baja en la previa. Ellos se suman a Morales, Villanueva, Alarcón, Paredes, Saldivia y Barroso. De periodos de recuperación, el club sigue sin informar. Esto a 2 días del choque frente a los Pumas. Definir con qué podemos contar para el partido del sábado por el campeonato, ¿no? Primero tenemos que evaluar y... Visita de terror a suelo brasileño, pero la película Alba no termina ahí. Ahora viene Antofagasta y luego viaje a Uruguay para enfrentar nuevamente a Peñarol. Así llegó Colo-Colo tras la fatídica noche en el Arena Adabaichada, plantel cabizbajo, directiva y gerencia deportiva silente. Ello mientras en blanco y negro estarían planeando la salida de Gualberto Jara y llegada de un nuevo estratega. El regreso del cacique, dirigida por Gualberto Jara. Un estreno que en la previa prometía. De momento el rol estelar de Esteban Paredes ha cumplido las expectativas. El film de Macul tiene para rato. Colo-Colo vive su propia película de terror. Ha ganado Paranaense 2 con 2 autogoles. Ay, Colo-Colo. Y hoy hubo reuniones para comenzar a implementar el protocolo contra el acoso sexual, el abuso, la discriminación y el maltrato en el deporte chileno. Necesitamos buenos programas, buenas personas y buenos lugares. Y hoy vamos a ser los pioneros en el mundo con políticas aplicables. Y estamos contentos porque es un paso adelante. Palabras de optimismo, esperanza y de justicia sobre un tema que es histórico pero que no resiste justificación: el acoso sexual, el abuso, la discriminación y el maltrato en el deporte. Cumplir en 6 meses más que todas las organizaciones deportivas que este protocolo y esta ley aborda puedan tener no solamente acogidos los protocolos, sino que también implementados. Es decir, hasta el 21 de marzo las organizaciones deportivas tendrán plazo para implementar este protocolo ya publicado en el Diario Oficial. Y por eso, este jueves, 12 entidades se reunieron por primera vez para implementarlo. Esto es un avance importantísimo para Chile y para las mujeres, ¿no es cierto?, amantes del deporte o que quieren practicar deporte. La función inicial es prevenir y no remediar hechos consumados. Precisamente la NFP anunció la creación de una unidad dedicada exclusivamente para este tipo de situaciones. Donde vamos a integrar la nueva unidad de equidad de género, de diversidad y de acentuar la educación, la prevención y la capacitación a través de los clubes no solamente profesionales. El caso de Leonardo Valencia ha estremecido al mundo del fútbol al ser acusado por su expareja de violencia intrafamiliar. ¿Estarán normados los casos como los del jugador de Colo-Colo? Las leyes son las que tienen que sancionar las malas conductas de las personas y aplicando esta ley va a haber proceso investigativo, principalmente por las denuncias que se puedan hacer. Los clubes o asociaciones pueden perfeccionar el protocolo base. Se trata de un piso mínimo de cómo estar a la altura desde una perspectiva de género. Un paso adelante en un ambiente seguro para nuestros deportistas, para aquellos que trabajan en el ámbito del deporte y también para quienes dirigen. Comienza así una nueva era en el deporte chileno, todos por igual, por el respeto y ojalá por la erradicación del acoso sexual, el abuso, la discriminación y el maltrato.
el interista Arturo Vidal. Hoy no practicó, pero en la prensa italiana se dice que este fin de semana Arturo Vidal va a ser titular sí o sí en el equipo de Conte, en el debut de los muchachos de Milán en el campeonato italiano. Juegan con la Fiorentina. Ciao Milano, ciao Inter, sono qui. Semana intensa, días agitados para Vidal, cambio de casa, de aire, de compañeros, un reencuentro no solo con Alexis, sino que con un jefe que lo llevó a la élite del fútbol mundial. Arturo no lleva ni una semana en Milán y sigue siendo el rey. Y Romelu Lukaku, en entrevista con Gazzetta dello Sport, lo deja claro. ¿Qué importancia tiene la llegada de un jugador como Vidal? Para nosotros la llegada de Vidal es muy importante, es un jugador de mucha calidad. Arturo Vidal lleva 3 días entrenando y esas jornadas bastarían para su primera citación. Este sábado Inter debuta en el calcio ante Fiorentina y en Italia ya especulan en qué posición puede jugar el chileno. Algunos de los números de la gestión de Antonio Conte y la llegada de Arturo Vidal. El canal oficial de Inter le sigue dando la bienvenida a Vidal. Es la gran contratación del cuadro nerazzurro. La ilusión es una sola, volver a ser campeón del calcio tras 10 años. Lukaku por su lado sigue alabando a Vidal. No se gana tanto y con diversos equipos si no se es un jugador de nivel. La compra de Vidal favorecerá a Inter para competir por el Scudetto. Hay que ser cauto. Seguramente es una adquisición importante para Inter, que llega a reforzar el mediocampo. Pero para decir que si el arribo de Vidal servirá para pelear el título, hay que esperar un poco. Y eso es muy reconfortante, que estos jugadores hayan encontrado otras posibilidades de seguir desarrollando su trabajo. Vidal y Alexis juntos, buena noticia para Reinaldo Rueda. Ambas superestrellas chilenas preparan el debut de Inter en la Liga con un rey que ya tomó posesión en Milán. Y hoy se cerró la temporada futbolística 2019-2020 en Budapest, en Europa, con el oso imbatible Bayern Múnich. Un penal convertido para instalar el suspenso en la capital húngara. Qué buena jugada, que definitivamente lo ganó todo. Los mejores, sin lugar a dudas, del año futbolístico. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta tenemos una historia de la NBA imperdible. Homeless. Así le llaman en Estados Unidos a los que no tienen casa, a los que literalmente viven en la calle. Y esta es la historia de un tipo que fue una figura enorme de la NBA, Delonte West. Lo ha perdido todo. Y esta es su vida actual. There's West with the steal. West. A slam dunk, Delonte West. Delonte West brilló en el show de la NBA. Hace apenas una década estuvo bajo la luz de los reflectores, perseguido por las cámaras, fanáticos, firmando cientos de autógrafos, portadas y modelaje. Incluso se atrevió a rapear. Una vida que hoy simplemente es historia. El compañero de LeBron James en los Cavaliers lo perdió todo. Familia, dinero, amigos, todo. Una constante lucha con sus fantasmas, depresión y bipolaridad lo terminaron por tumbar. Tuve algunos incidentes, la mayoría de ellos no estaban en la cancha, ¿sabes? Nada que ver con el baloncesto, es solo mi personalidad. Mi boca a veces me trae problemas, pero no he lastimado a nadie, no he matado a nadie. Las mismas luces y flashes lo tentaron. Transitó por los excesos, visitando la droga y el alcohol. Los lujos se fumaron y hoy esos autógrafos se transformaron en carteles con los que pide limosna. De ganar más de 16 millones de dólares al año, pasó a pedir dinero en las calles. En la calle, envuelto en riñas y grabado por ex fanáticos.
Así es la vida de Delonte West, que pelea día a día contra sus demonios que atormentan su cabeza. Mientras tanto, su vida como homeless sigue dando la vuelta al mundo. Y quién sabe si alguno de sus ex multimillonarios compañeros se apiadan de su miseria. Agradecer. Puro con corazón grande. Luis Suárez, qué jugadorazo. No pudo controlar las lágrimas en el momento de la despedida del Barcelona. ¿Por qué se fue? Nadie lo sabe. Capricho del técnico Koeman. Es un hombre para cualquier club. Lo quería la Juventus. No se pudo por un lío con la nacionalidad italiana. Se va al Atlético de Madrid. Y estos momentos quedan guardados en el corazón de los hinchas del Barça. Y Luis Suárez dijo, no me imagino jugando en el Nou Camp contra mi equipo. Qué linda despedida. Nosotros despedimos el deporte. Vuelve Iván Núñez para contarles más noticias. No se las pierdan. Seguimos con las noticias contándole que encapuchados quemaron 2 camiones forestales en la ruta Lumaco-Purén, esto es en la región de la Araucanía. El ataque incendiario ocurrió minutos antes de la llegada del ministro del Interior a la región. Según los conductores de ambas máquinas, el grupo armado los obligó a descender y después de efectuar disparos encendió fuego a los vehículos. En el lugar se encontró un panfleto con una leyenda contra las forestales de la zona y a favor de la libertad de los comuneros mapuche. Durante su visita a Ercilla, el ministro del Interior se reunió con víctimas de la violencia rural y confirmó que el gobierno presentó una denuncia en tribunales tras conocerse una carta en la cual comunidades anunciaron al presidente Piñera que realizarán tomas de predios en Victoria y Traiguén. La postura del gobierno, la postura del Ministerio del Interior es que no podemos ser impávidos, no podemos ser indiferentes a quienes usan la amenaza, ya sea a través de una carta, ya sea a través de hechos de violencia, ya sea a través de cualquier medio. El que amenaza a otros chilenos, a otra persona, a otra familia, sin duda tiene que responder ante los tribunales de justicia. Bueno, usted sabe que los jueves por la noche son un espacio del buen periodismo acá en TVN y por eso hoy día partimos con el segundo ciclo del programa Sin Parche. Hoy Santiago Pavlovich indaga en pasajes inéditos de la vida del popular doctor Sebastián Ugarte, un médico dispuesto a intercambiar opiniones, responder las más punzantes preguntas y a compartir las correrías propuestas por Pavlovich. Mire este pequeño adelanto. Este señor no es un actor, pero se emocionó hasta las lágrimas cuando visitó un teatro cerrado que se abrió solo para él. Yo me inicié como corresponde, con mi polola, así como se hace hoy en día, no a la antigua que era en prostíbulo. Lo que no me gusta de Santiago es los fines de semana en el mall. ¿Usted va a votar a prueba o rechazo? ¿Cómo se explica que un médico que está educado para salvar vidas participe en tortura? Me enteré que incluso le habían rayado su auto para alejarlo. No solo rayaron, me quebraron los vidrios, me rajaron los neumáticos, quemaron el auto. La verdad es que ganamos plata, los sueldos son vergonzosamente altos.